Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, ustedes saben que el libro de Hebreos es considerado de autor desconocido, pero muchos dicen que por la línea que tiene la escribió el apóstol Pablo. Dice, por esta razón, ya que hemos dejado la doctrina primaria acerca del Cristo, pasemos adelante a la madurez. O sea, la palabra del Señor dice que cuando yo conozco a Dios, yo no me puedo quedar toda la vida como un niño espiritual. Yo necesito ¿qué? Madurar y crecer. O sea, nuestra vida cristiana es similar a nuestra vida natural. Cuando un niño nace, le dan primero ¿qué? Leche, ¿vale? Pero usted imagina usted con 50 años tomando leche todavía. No. Entonces, la voluntad de Dios es que cuando nosotros le conocemos a Él, empecemos ¿a qué? A crecer. Lo que pasa es que hay muchas personas que no crecen espiritualmente y se quedan toda la vida con un evangelio en donde yo voy a la iglesia para que Dios me conceda cosas. Un evangelio que en realidad tiene un trasfondo católico romano que venimos casi todos. Yo voy a la iglesia para pedirle al Dios que está allá arriba para que me conceda cosas y me arregle la vida y me dé lo que yo deseo. Esa es una parte de la verdad de Dios. Dios nos concede cosas, hace milagros, nos bendice, pero eso no se llama madurez espiritual. Eso es el principio del evangelio. Entonces, el autor aquí dice, por esta razón, ya que hemos dejado la doctrina primaria, los rudimentos son los comienzos. Y vamos a mencionarlos, grosso modo, cuáles son las cosas que debe saber todo hijo de Dios. Amén, iglesia. Todo eso deben saberlo todos los hijos de Dios. Usted no se puede quedar solo con que Dios me ama y murió en la cruz por mis pecados. No, es necesario estudiar la palabra, porque el que no estudia la palabra se queda bebé espiritual todo el tiempo. Y el jueves yo les decía, traiga papel y apunte si usted ya se ha estudiado estos rudimentos. O sea, esto es lo básico del cristianismo. Esto que menciona el autor aquí es lo básico que debemos saber todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en Cristo. Y si ese entendimiento básico no lo tenemos, quiere decir que somos bebés espirituales. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Hoy el mensaje de hoy es un mensaje doctrinal para llevarnos a madurar en la fe. O sea, Dios no quiere que nos quedemos asistiendo a una iglesia, sentí hoy la presencia de Dios, me caigo o lloro y yo sigo llevando mi vida como no. Es una carrera y Dios espera que nosotros de niños pasemos a la madurez. Pero dice la palabra del Señor aquí en Hebreos que todos aquellos que no han estudiado, no les ha sido revelado estos principios, son bebés espirituales. Amén. Escúcheme bien, y no es que me lo contó el pastor, no es que lo escuché en la iglesia, escúcheme bien, iglesia, es que usted solito se haya sentado a estudiarlo. ¿Estamos entendiendo? Porque es que la iglesia se vuelve cómoda. Yo voy y que allá me enseñen todo y usted en su casa no estudia la palabra. Ay, es que mi mamá come muy rico, mi papá come muy rico y usted no come. Una persona que no se alimenta bien crece. Lo mismo pasa espiritualmente. El crecimiento espiritual se genera en mi vida cuando yo solito me alimento correctamente. Y eso no es con las prédicas de internet, tampoco. Se necesita una cercanía directamente usted y la palabra de Dios. Me siento, la estudio, la analizo y la entiendo y la discierno. No porque me lo hayan contado. No es que el pastor dijo, no, es que yo lo leí y lo entendí. ¿Me entiende? Cuando yo me meto personalmente con la palabra de Dios y empiezo a escudriñarla, esa palabra es que se empieza a hacer vida en mí y empieza a producir una transformación en mi hombre interior. Pero si usted no estudia la palabra, hermano, hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo fuerte y es que usted renuncia a la pereza de estudiar la palabra de Dios. Porque si no, usted va a quedar un bebé espiritual toda la vida. Y cuando le llegan las dificultades, que yo no entiendo, Dios no existe. Dios no existe porque Dios existiera. A mí, ¿por qué me pasó eso? Claro, porque eres bebé y porque no entiendes. Un bebé hay que llevarlo un bebé hay que cambiarle pañales, a un bebé hay que hacerle leche. Y usted lleva 10 años en el evangelio y todavía hay que hacerle todo. No has crecido.
Hermanos, con el debido respeto y amor que cada uno se merece. La voluntad de Dios no es que vengamos aquí un domingo porque no teníamos nada que hacer. La voluntad de Dios es que crezcamos, porque el que crece, ¿para qué sirve el crecimiento? Es un misterio fuerte del evangelio, que en el plano natural recibimos esa enseñanza. Cuando una persona crece, está en capacidad de alcanzar cosas más que grandes. ¿Estamos entendiendo? Como usted todavía no lo entiende, usted lleva años en un evangelio en el mismo círculo vicioso. ¿Sabe por qué? Por la pereza de estudiar la palabra. Entonces hay gente que usted le escucha y no, yo llevo 10 años, 20 años. ¿Y cuándo te has sentado a estudiar estos rudimentos? Y vamos a leerlos. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuáles son los rudimentos que debe estudiar todo hijo de Dios para alcanzar crecimiento? Y entonces Pablo nos dice, yo digo Pablo, aunque muchos dicen que no, pero en el entendimiento yo creo que fue Pablo. Dice, por esta razón, ya que hemos dejado, en el contexto usted lo puede leer para no extenderme, la doctrina, o sea, ya hemos dejado, ya tengo claro. ¿Y qué tiene claro? Dice, la doctrina primaria acerca del Cristo, pasamos adelante a la madurez. ¿Cuándo pasamos a la madurez? Cuando ya tengo claro eso. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Y qué son las cosas que yo debo tener claras para considerarme maduro espiritualmente? Escuche bien, no poniendo de nuevo un fundamento a saber el arrepentimiento de obras muertas. Si usted a día de hoy piensa que arrepentirse es sentirse mal y llorar, eso no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento sí es lo primero que debe saber un hijo de Dios, que para desarrollar una relación con Dios y entrar al reino de Dios, lo primero que yo tengo que pasar, ¿por dónde es, iglesia? Por arrepentimiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? La gente piensa que es algo sencillo. El arrepentimiento no es sentir remordimiento por algo que yo hice en el pasado o en el presente. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de vida. Si yo voy y lloro y me siento mal y sigo haciendo lo mismo, ¿eso es arrepentirse? No me he arrepentido. Entonces dice, la materia number one del cristianismo se llama ¿qué? El arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista lo primero que hizo fue que dijo ¿qué? Arrepentidos. Yo le hago una pregunta, ¿usted de qué cosa se arrepentió? Porque el arrepentimiento significa, la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, o sea, cambio de forma de. Pero si usted todavía es cristiano, viene a una iglesia y usted piensa que fornicar no es malo, eso no se llama arrepentimiento. Porque si mis pensamientos siguen igual, ¿eso se llama arrepentimiento? No, el arrepentimiento implica de que mi forma de pensar tiene que cambiar. Si yo sigo pensando que el adulterio no está mal, o que, hombre, yo le pago a mi mujer todo y todo, eso no se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando yo empiezo a pensar como Dios piensa. Y si Dios dice que la infidelidad es mala, ¿yo qué debo pensar? La infidelidad es mala. Pero si yo pienso que no, que hay que exagerar, yo después que mantenga bien a mis hijos, que mi mujer yo le dé para lo que quiera, y una canita al aire que me pegue de vez en cuando, ¿eso se llama arrepentimiento? No. Entonces, ¿cuál es la materia número uno de los cristianos? El arrepentimiento. O sea, cuando Cristo viene a mi vida, tiene que haber algo, hermanos, aunque una cosa de la cual usted se arrepienta. Aunque una cosa que usted diga, yo antes no dejaba de hacer, porque el dejar de hacer no implica arrepentirse. Hay gente que durante un tiempo ha dejado de hacer algo, que porque el pastor le decía. Por eso yo eso de ser pastor céntrico no lo comparto. Que yo, que allá me dicen, y que yo ya no bailo porque no, allá me dicen que no baile, y apenas usted tiene la oportunidad, lo ve uno otra vez, que si por la quinta vas pasando y empiezan a mover todo el cuerpo, hermano, y usted no se había arrepentido. No, pero a mí todavía me gusta mi salsita y ponerme ahí mi musiquita y entonarme, porque es que allá me decían que eso era malo. Eso no es arrepentimiento. Y hay gente que hasta ha servido en iglesias, hasta predicado, y nunca ha arrepentido. Estamos hablando aquí en familia, ¿sí o no? ¿Entendemos? El arrepentimiento es cuando mi pensamiento natural, mi notis, mi conocimiento naturalmente entiende que eso está mal. Y nadie me tiene que obligar y no tengo que aparentar a nadie, sino que yo naturalmente dejo de actuar de esa manera
porque lo entiendo y nadie me tiene que presionar. No es que me invitan a una fiesta y me mueve todo para tomarme. No, hermano, sé cuando es arrepentido, sea igual lo que le pongan ahí. Estamos entendiendo lo que es el arrepentimiento. Pero eso es natural, tiene que salir de cada uno. El Espíritu Santo, porque es una obra del Espíritu Santo. Otra cosa, usted no force el arrepentimiento. Hay gente que no, que allá predicaron hoy que eso es malo, entonces va así sufriendo. No, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con su poder, nos convence de tal manera que nosotros llegamos a aborrecer esa maldad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso, algo que confirma que usted ha entregado su corazón a Cristo es que en usted ha tenido que producirse un arrepentimiento en cualquier área de su vida. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, la primera materia, ¿cuál es?